Hoy vi un Perú que lo dio todo y aún así no pudo hacer nada, ante un Ecuador muy superior por donde lo mires, siendo esto un golpe duro para el fútbol peruano, para los hinchas que alguna vez fueron los elegidos como la mejor en el mundo, para los jugadores que salen a afrontar estos partidos, algunos con seriedad, otros a la broma, porque les tiemblan las piernas o se nublan en esos momentos, y para una dirigencia que no sabe nada de fútbol, tomando malas decisiones, las peores soluciones y eligiendo cualquier estupidez como respuesta ante un problema que nunca existió. Hoy Perú está eliminado, no tiene cómo poder hacerlo. Revertir estas situaciones ya es muy tarde, 3 años tarde. Si lo quieres ver positivamente, aún hay chances, están las matemáticas, pero ¿para qué pensar o buscar una alternativa muy rebuscada para algo que prácticamente no va a suceder? Esto es simple, ya está fuera. De esta fecha para adelante eran las únicas opciones que tenía Perú para poder rascar el repechaje y llegar con vidas a la última fecha. Tenía que ganar todos sus partidos, el empate le ajustaba como para llegar raspando, pero dos empates ya te deja fuera. Incluso teniendo opciones como para poder ganar, porque la chamba más difícil para Perú es fácil, y la fácil se vuelve imposible. Es algo que en esta eliminatoria no pudo entender. Defendimos hasta donde se pudo, no hubo nada en el medio, pero al final se pudo sacar un concolón de la olla. No hay gol, pero sí un arquero que tristemente no se merece esta eliminación, porque él fue el que más lo sufrió. Si me dices el mejor jugador de Perú en esta eliminatoria, sin dudas es Pedro Galese. Para mí, para los que se tragaron esta eliminatoria, para los que presenciaron los cambios bruscos de técnico, las pérdidas de tiempo en la alineación, esperar a cada jugador que pueda hacerlo mejor como en las otras veces, y muchas cosas más que si las enumero no termino. Sobre todo, como el único responsable que todo el mundo conoce, el personaje con el espíritu cachinero, al hombre investigado de varios delitos, al sujeto revendedor de entradas, al ser humano nacido en Chongoyape, siendo nada más y nada menos que nuestro queridísimo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra. Y ese no es el único responsable, porque el cómplice de todo esto también es Juan Carlos Oblitas, que estuvo ahí durante todo el proceso, apoyando todas sus decisiones, tanto para la selección como para la liga, y todo empezó con ese repechaje que se pierde con Gareca en el 2022. Fue el motivo suficiente para pasearlo, para ilusionarlo y al final votarlo como basura, haciendo énfasis que él no lo eligió, nunca lo aceptó como tal. Lo permitió sí porque había un contrato de por medio que se había hecho con Edwin Oviedo. Ese contrato se renovaba automáticamente siempre y cuando se acceda al Mundial. Y lo logró. Entonces, cada mérito que podría sacar Gareca con la selección no tenía el sello de Lozano, sino de Oviedo, siendo así un motivo más para que cualquier cosa que suceda sea el motivo suficiente para votarlo. Apareció el repechaje y le vino como anillo al dedo, sin ofender al animal un poder que le tocó al burro y no al genio, porque es acá donde la catástrofe se da inicio a un sinfín de estupideces de un presidente que está ciego por los papelitos verdes, obsesionado por los números. Su primera decisión es la causante del por qué Perú es así y cómo tuvo que remar sin brazos. Traer a Reynoso, a un tipo que está decidido a mostrar que el PES y el FIFA te hace entrenador, a un sujeto que te enseña 40 formaciones, 30 soluciones, 20 alineaciones y solo aplica uno. Justo ese la tiene que cagar. Con sus métodos y sus tácticas de play, entrenador de consola y con la percepción de la realidad completamente alterada pensando que Perú podría clasificar caminando porque esta eliminatoria, la más accesible de todos los tiempos, ya no clasifican 4,5, sino ahora son 6 y 1,5. Y como en su cerebrito habrá pensado que Perú quedó quinto 2 eliminatorias seguidas y con ese té de adorno más barato y más volado, Perú la tendría más fácil, pero se equivocaron y cuando ya inventaron su error salen con otra pendejada porque de verdad no hay otra forma de cómo decirlo. Una pendejada de atraer a un técnico totalmente distinto a lo que ya se tenía con Reynoso y no elegir a uno que podría tener el juego a lo que Perú estaba acostumbrado o alguien que se adapte a esta nueva selección. Y acá yo no culpo a Fossati, creo que fue una víctima más, porque todo el mundo sabe cómo juega Fossati. No es algo que se lo inventó cuando llegó a la U o algo que quiso experimentar con la selección. Es su sistema, él nació con eso. Así esté perdiendo, siendo goleado o ganando tranquilo volando, él va a morir en lo suyo y nunca iba a cambiar porque jamás lo hizo. Con esos partidos de eliminatorias, con los partidos amistosos, con la Copa América, fueron un desperdicio total de tiempo, porque no sacamos nada, ni siquiera te podría contar la experiencia porque se obtuvo desgracias, y nos demostró
qué tan rápido puede decaer una selección en unos simples pasos. Y también nos demostró que los de arriba son una porquería. Teniendo todo a la mano para poder hacer las cosas bien, simplemente no lo hicieron. No les dio el cerebro para pensar las cosas, de ser más astutos si querían mantener el puesto por algunos años más y ser inteligentes, porque si gana la selección, ganamos todos. Gana la hinchada, gana los dirigentes, gana los jugadores, el cuerpo técnico, todos se llevan su pedazo de torta. Incluso la federación reparte la tajada de torta, quedándose con el resto. ¿Qué más se puede pedir? Y es triste que estos jugadores hayan dado todo y aún así no poder obtener nada. Es cierto que fue muy tarde, se pusieron las pilas demasiado tarde, pero es entendible si tienes de técnico a un orate y a un viejito terco. Es imposible sacar buenas cosas de eso. Aparte, tenemos a un excelente arquero que posiblemente sea su última eliminatoria con buen rendimiento. Galese no es eterno. Una defensa más que decente que ya tiene nombres nuevos, pero que aún así le falta ese líder nato como lo es Zambrano. Un medio campo que defensivamente tenemos recambio, pero que en el ataque ni siquiera penan. ¿Y qué te puedo decir de la delantera? Si literalmente no tenemos gol. Un equipo que le falta de todo y que aún así tenía posibilidades de clasificar. Y las sigue teniendo, pero ya para qué pensar en esas cosas si es imposible. Mejor nos enfocamos en otras tareas. Porque no sé si tendremos a Galese para el siguiente mundial, ya tiene 35, Zambrano tiene 35, Advíncula tiene 35, Carrillo tiene 33, y no sé si quiera seguir jugando al fútbol. Flores tiene 31, y ya no es como antes. Si pensamos en Cueva tiene 33, nuestro capitán tiene 41, y si no encuentra un delantero mejor de lo que ya está ahora, va a seguir jugando hasta los 50. Y más personajes que posiblemente esta sea su última eliminatoria. Nos falta todavía 2 partidos para solo presentarnos y no acabar la eliminatoria por lo menos últimos. Evitar esa vergüenza. Contra Uruguay está complicado y con Paraguay nos podríamos limpiar la cara. Pero eso sí, ya basta de Peña, ya basta de Quispe, ya basta de Polo, jugadores que no aportaron nada. Yo a Peña lo dejé de ver después de la Copa América de 2021. Y también quisiera rescindir de algunos, como es el caso de Paolo, que necesitamos a otro delantero afianzado para las siguientes eliminatorias. Pero si nos ponemos a pensar de quién sería mejor que Guerrero ahora, con la actualidad en la mano y con lo demostrado en estas fechas FIFAs, prácticamente no hay. Y muchos lo matan y lo critican por lo viejo que está, por la edad que tiene. Pero no hay nadie. Valera no hizo lo mismo que hizo Guerrero en esas fechas. Menos Ramos, que les costó un montón estos partidos. Y después de estos nombres, no hay absolutamente nadie. Piden a gritos un cambio generacional, que la argolla, que los jóvenes. Te hablan del cambio, pero cuando le pides nombres, ni saben qué decir. Entonces, ¿de qué estamos hablando o solamente repites lo que los demás hablan por hablar? Porque si pides cambios, manda nombre, apunto a quién podría ser. Con Galese, el suplente podría ser Enríquez. Y después, ¿quién más puede ser? Con Zambrano tienes a Garcés y Noriega, si lo quieres ver de esta forma, pero después de esos, ¿a quién más tienes? Con Tapia y Aquino podríamos aguantar una eliminatoria más, pero después de eso no se me ocurre nadie más, aparte de Noriega, que sería un cambio de puesto, y Castillo, que lo hace algo limitado. Y acá se acaba la lista. Ofensivamente, Concha te podría dar algunas cosas, pero no es seguro. Y en la delantera, a Ramos lo tenemos quizás para 2 eliminatorias, y paro de contar. Y yo sé que están estos nombres como Kenji Cabrera, McLaurin Castro, el mismo Grimaldo, Piero Cari, Vasco Sawyer, Catriel Cabellos, nombres jóvenes con un prospecto hacia futuro, pero que aún están muy fríos para ese tipo de encuentros. Y tendremos que esperar quizás varios años o temporadas para que estos chicos puedan tener un nombre dentro de la selección. Y todo esto no es culpa de los jugadores, sino de la misma liga en sí, de cómo está formada o cómo tienen los clubes a sus jugadores. Algunos no tienen canchas para entrenar y si las tienen practican en tierra, implementos necesarios para entrenar adecuadamente, indumentaria decente, infraestructura adecuada, maestros que realmente sean maestros, profesionales idóneos para reforzar partes precarias, y la lista es enorme. Y esto se incrementa si dentro del torneo local la liga no está bien organizada. A veces se respetan las reglas, los árbitros son una desgracia, el VAR ni existe, la responsabilidad de los derechos televisivos por los suelos, el ingreso principal ni siquiera se les paga, o sea, todo un desastre que va de la mano con todo lo que está pasando. Ya por último, esto marca un precedente para que se deje de hacer huevadas dentro de la federación, porque tener a este presidente haciendo las cosas que hizo en esta gestión es regresar en el tiempo a 500 años atrás donde prácticamente no teníamos nada y no existía nada. Un poco más hasta acaba con el deporte en el país, solo le falta eso.
para que también se deje de votar y apañar cosas por los papelitos verdes, porque todos los presidentes de los clubes han tenido que votar por él para que suma la gestión, inclusive sabiendo que está haciendo las cosas para el desastre, que tiene delitos muy graves, y su historial no es el correcto, aún así, haciendo las cosas de esta manera, seguían votando por él, confiando en su gestión, levantando una paletita verde como signo de consideración, afirmando que de alguna otra manera todo lo que está haciendo va por un buen camino. Me da mucha pena que Perú acabe de esta forma, peleando, sudando, sacándose la mierda, ya al final, pero ¿qué se puede hacer? Muy triste no acceder a un mundial con una eliminatoria de 10 selecciones donde clasifica en 7. Perú lo hizo en el quinto, ahora que son 7 no pudo. Espero que este tipo se largue del cargo, no merece estar más ahí, ya nos enfermó del cáncer y nos dejó sin cura. Y a este grupo, agradecerles por el esfuerzo. No es fácil que te pongan a dos tipos incapacitados para dirigir una selección, es complicado trabajar así, pero bueno, agradecerles a Zambrano, Advíncula, aunque jugó mal toda la eliminatoria, hizo sus esfuerzos ante sus limitaciones. López, que hizo un partidazo, o un partido correcto para algunos, tanto en Colombia como para Ecuador, que fue opacado por el resultado. A Tapia, que en los que estuvo dejó todo. Guerrero, que sigue resistiendo el paso del tiempo para ayudar a su selección. A Carrillo, que lo intentó a su manera, y sobre todo a Galese, que para mí en esa eliminatoria es el mejor. Sin él, Perú hubiera acabado goleado con una diferencia de goles horribles, pero nos salvó y dejó a su selección hasta donde pudo. No sé qué le depara a Perú en las próximas eliminatorias, yo solo sé que la siguiente será más difícil y se volverá una de las más complicadas porque 3 selecciones ya están fijas para el 2030 y el cupo de 6,5 pasa a 3,5, donde Argentina, Uruguay y Paraguay no participan al ya estar clasificadas. Pero bueno, creo que otros 36 años más se pasan volando. Espero que les haya gustado. Y sí, me olvidé de saludarlos. Así que les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.